Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Dígame un fuerte amén, por favor. Vamos a orar posteriormente por los votos de Paola Michelle y Gabriela Alexandra. Vamos a orar por ellos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová. ¿Qué dice ahí? Que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedla otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos das, mi Dios. Gracias por el privilegio que nos das de escucharla. Te pido que tomes mi boca, mi mente, mi lengua, para hablar con denuedo de esta palabra, y que no sea un mensaje de hombre, sino la palabra que está en tu boca y en tu corazón. Yo reprendo toda oposición del enemigo que esta mañana se haya levantado, Señor. La quebranto y con toda autoridad, Señor, la echo fuera en esta hora. Pero Padre, también queremos darte gracias por la vida de Paola Michelle Nieto Aparicio y la vida de Gabriela Alexandra, Señor. Quiero darte gracias por esta princesa, Señor, y quiero pedirte que les bendigas. Quiero decretar esta bendición sobre ellas, que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Señor, dale salud, dales desarrollo, dale crecimiento, pero sobre todo, dales cada día la llenura de tu Espíritu Santo. Bendice su padre, Señor, este hombre que está aquí con ella, Señor. Gracias por su vida, lo bendecimos. Dale amor, dale sabiduría y dale paciencia para criar a sus princesas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Estas princesas van a dar los votos. Amén. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 añitos. Dale un fuerte aplauso. Y vamos a ver esta princesa también. 2, 3, 4, 5, 6. 6 añitos. Dale un fuerte aplauso, hermano.
Lo felicito, tiene unas princesas preciosas, hermano. Dios le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Qué lindo enseñar a nuestros hijos estos valores, hermanos cristianos, como agradecer al Señor por esos años que nos da. Hermanos, esta mañana quiero ministrar esta palabra que el Señor ha hablado a mi corazón. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, encontramos en él a uno de los profetas más sobresalientes en toda la Biblia, y este hombre fue Elías. Elías en la Biblia representa a los profetas, así como Moisés representa la ley, hermanos, en el Pentateuco. El hombre, uno de los hombres más usados por Dios, uno de los hombres más respaldados por el Señor, tanto así que por su palabra los cielos se abrían o los cielos se cerraban. Llegó un momento en que el pueblo de Israel se había extraviado y se había perdido de los caminos del Señor. Y a través de este profeta, Dios recuerde una cosa, hermanos. El Señor, cuando el pueblo se extraviaba, cuando el pueblo se perdía, el Señor les levantaba profetas. Los profetas eran hombres, hermanos, que no eran muy aceptados muchas veces con el pueblo. ¿Por qué? Porque los profetas traían una palabra de juicio, una palabra de castigo, una palabra de exhortación. Y esta palabra, cuando era dada por los profetas, al pueblo no le gustaba. El pueblo muchas veces los apedreaba, el pueblo muchas veces los expulsaba de los lugares en donde estaban. Mas Elías era un profeta, hermanos, que tenía tanta autoridad que hasta el mismo rey de aquel entonces, Acab, le tenía tanto temor y decía: este hombre tiene la autoridad y el respaldo de Dios como nunca antes lo tenía. Pues el rey, hermanos, Acab se siente amenazado. Junto con su mujer Jezabel comienzan a sentirse amenazados y amedrentados por un hombre de Dios llamado Elías, y preparan y conspiran contra este hombre. Y llega un momento en donde el Señor tiene que manifestar su poder en respaldo a Elías, y se levanta en estos momentos una de los encuentros más inusuales en la Escritura. ¿Y por qué digo inusuales? Porque Elías se va a enfrentar a 450 profetas de Baal cara a cara. El rey Acab prepara a sus 450 profetas. Estos profetas eran adivinos, eran brujos, eran sacerdotes ocultistas, eran hombres paganos que trabajaban en la magia, que trabajaban en el ocultismo. Y estos hombres, hermano, eran los sacerdotes o los profetas, de esta manera llamémoslo, de Acab y de todo, de Jezabel y de todo el tiempo aquel. Mas Elías se enfrenta cara a cara con ellos. Imagínense esta batalla épica, hermanos, de enfrentarse 450 hombres junto, hermanos, con un solo hombre llamado Elías. Elías sabe quién es Dios para él. Elías sabe quién está con él. Elías no le tiene temor a esa cantidad de profetas que están preparándose, que están haciendo sus danzas, porque la Biblia dice que se herían ellos, se flagelaban para invocar a su Dios. Y hacían una serie de cosas de tal manera para invocar el nombre del Señor. Pero Elías sabe que el verdadero Dios y el Dios de Israel está con él. Él está tan seguro que él va a hacer algo para atraer la presencia y el fuego de Dios, para manifestar solemnemente que Jehová es Dios en Israel. Tanto lo va a manifestar para Acab y los profetas, pero también lo va a manifestar para un pueblo de Israel que se ha apartado del Señor. Y lo primero, cuando se da este encuentro inusual o este encuentro épico entre aquellos 450 profetas, Elías les hace un reto. Si el Dios que ustedes tienen responde por fuego, nosotros seremos sus esclavos y podrán hacer de nosotros lo que ustedes quieran. Mátennos si bien les parece. Pero si Jehová es Dios, si Jehová responde por fuego, ustedes vendrán a ser nuestros esclavos, pero también vamos a disponer de ustedes como nos dé la gana. Les vamos a quitar la vida. Y mire qué desafío, hermano. Un desafío cara a cara entre aquellos hombres que eran poderosos a través de sus artimañas demoníacas versus un hombre de Dios que tenía el respaldo.
lo primero que Elías hace es lo que yo quiero hablar esta mañana en este mensaje que Dios ha puesto para ustedes, hermano. Elías sabe que Dios está con él. Elías sabe que el respaldo de Dios lo tiene para con su vida, pero él necesita traer el fuego de Dios a la tierra. Él necesita traer la atención de Dios a la tierra. Y hay una sola cosa que puede atraer la presencia, que puede traer el fuego. Hay una tan sola cosa que Él puede hacer para que Dios se manifieste. Y esto que Elías tiene que hacer se llama el altar. Óigame bien, hermano. Elías sabe que él tiene que atraer el fuego de Dios. Elías sabe que él tiene que traer el respaldo de Dios del cielo a la tierra. Y la manera en que él va a traer esa presencia y ese fuego glorioso es a través de un altar. Sí, hermanos, yo quiero hablarles esta mañana del altar. El altar, como muchos conocemos, hermano, el altar. Hermanos, los altares en aquellos tiempos eran hechos en lugares altos, eran construidos de madera o eran construidos de piedra. ¿Cuál era la finalidad de los altares? Era poner un holocausto en ese lugar, en este caso dice que puso un buey y lo presentaban como un sacrificio, y a esto le ponían fuego para que ese fuego ardiera. Y cuando ese fuego, hermanos, ardía, eso subía como un incienso de olor grato delante de la presencia del Señor. Cuando ese incienso, ese fuego subía, el Señor se manifestaba. Pero si no era un altar de agrado para el Señor no respondía, sino que inmediatamente daba su vuelta. Entonces Elías tenía que traer el fuego de Dios a la tierra. Y lo que tiene que hacer Elías para traer el favor de Dios a la tierra es levantar el altar. Y comienza a levantar el altar, hermanos, como aquí dice que tomó 12 piedras, tomó madera, tomó el buey y comenzó en ese altar a poner el holocausto que él iba a presentar. Y era tan desafiante Elías que dice: échenle agua, como diciéndole: van a ver que aunque le echemos agua, esto siempre va a arder. Para que no digan que fue casualidad, sino que el milagro de Dios se va a manifestar de tal manera que no va a haber ninguna duda. Elías está tan claro, hermanos. Elías tiene tanta seguridad que Dios le va a responder, porque él está levantando un altar. Y cuando él levante el altar, hermanos, él dice que comienza a invocar el nombre del Señor. Y mientras está invocando el nombre del Señor, léalo por favor en el verso 37 del capítulo 18. Elías le dice al Señor: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Dios, que te vuelves a ti el corazón de ellos. Dice en el verso 38, entonces dice la palabra: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Y cuando consumió el fuego del holocausto, hermano, todo el pueblo se postró. Y dice en el verso 40, Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó al arroyo de Sison, y ahí los desgolló. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el monte Carmelo y en el arroyo de Sison, allá en Israel, hermano. Y es una pendiente que está en el monte Carmelo. Y nos llevaba el guía y nos decía: aquí en este lugar, según la tradición, se cree que donde fue que se descendió el fuego del cielo. Y hay una quebrada, hermanos, una pendiente muy pronunciada. Se cree que en ese lugar, ahí el pueblo de Israel junto con Elías persiguieron a los profetas de Baal y los desgollaron, hermano, y los aniquilaron. Es algo tremendo estar ahí en ese lugar, en el monte Carmelo. Entonces, déjeme decirle algo, hermanos. Dios va a mostrar su gloria a Elías. Dios va a manifestar su respaldo a Elías, pero lo va a hacer mediante una cosa. Diga conmigo: a través de un altar. A través de un altar. ¿Qué tiene el altar de poderoso, hermanos?
Yo sé que muchos hemos escuchado acerca del altar. Yo sé que muchos hemos escuchado de acercarnos al altar. Venid al altar, acerquémonos pues confiadamente al altar, al trono de la gracia. Y muchos hemos oído o mencionado o hablado acerca del altar. Pero ¿qué tiene de poderoso un altar? Yo le quiero responder esto. Es que el altar es lo que atrae la presencia de Dios del cielo a la tierra. El altar es lo que conecta el cielo, lo conecta con la tierra. Son los altares que usted y yo levantamos los que van a conectar lo sobrenatural con lo natural. Por lo tanto, hermanos, esta mañana usted y yo necesitamos aprender a levantar altares desde los tiempos de la antigüedad, desde el Génesis, desde Caín y Abel. Vemos que ellos están presentando altares. ¿Con qué fin? Atraer el favor de Dios. El altar no solamente es un montón de ladrillos, de piedras y de madera. El altar es algo que va a conectar el cielo con la tierra. Es decir, si yo necesito el favor de Dios en mi vida, urgentemente yo tengo que levantar un altar. Y eso es lo que menos nosotros hacemos, hermanos. Estamos en medio de necesidades, estamos en medio de pruebas, estamos en medio de situaciones, pero no tenemos esta llave preciosa del altar. Tenemos problemas en nuestras familias, pero no tenemos un altar en nuestro hogar. Tenemos problemas en nuestra salud, pero no tenemos un altar que nos esté asegurando que el milagro va a suceder en nosotros. Fíjese que el altar, hermanos, el altar, el Señor le pidió, desde los tiempos antiguos le pidió a su pueblo que prepararan y construyeran altares. Y eran de muchos materiales, pero los más importantes eran de madera y los otros de piedra. En los tiempos en que el pueblo de Israel se apartaba, el Señor siempre les pedía que levantaran un altar. Se lo pidió a Abraham, se lo pidió a Moisés, se lo pidió a los profetas, porque los altares, hermano, atraen. Desde tiempos antiguos vemos, hermanos, desde tiempos antiguos vemos que todas las culturas, o la mayoría de culturas, hermanos, tanto orientales como occidentales, se han acostumbrado a levantar altares. Yo miraba una foto del Machu Picchu, que está en Perú. ¿Cuántos han oído hablar del Machu Picchu? Y miraba aquellas edificaciones y miraba y leía algunas cosas tan impresionantes que suceden en el Machu Picchu. Levantaron los incas estos grandes monumentos. ¿Con qué fin? Para tratar de conectarse con Dios. Levantaron las pirámides en Egipto para tratar de comunicarse con Dios. El hombre quiso levantar la torre de Babel en Génesis capítulo 11 para tratar de conectarse con Dios. Dijeron: levantemos una torre que llegue al cielo para conectarnos con Dios. Desde tiempos antiguos muchas religiones y muchas culturas han levantado altares. Otros le llaman sigurats. ¿Con qué fin? Para poder levantar adoración o presentar clamor a sus dioses. Algo creen y en algo tienen razón, que los altares atraen. Los altares, si no, pregúntele a los brujos. Lo primero que tienen en sus lugares, hermano, son sus altares con sus velitas y un montón de cosas. Y algunos todavía la tienen, vea, tienen ahí la foto y le ponen una. ¿Por qué? Porque levantamos altares, porque creemos que de esa manera vamos a traer el milagro. Porque creemos que esos dioses de madera, metal o de bronce nos van a hacer un milagro. Pero el único que hace milagro es cuando levantamos un altar al Dios vivo, hermanos. Jehová es su nombre, dele gloria al Señor. Dios le dice a Elías que levante un altar porque le va a mostrar su poder. Le dice: levanta un altar porque ese altar va a traer el fuego, porque ese altar va a ser el imán que va a conectar el cielo y la tierra. Elías, levante el altar tal como se lo dice al Señor. Hoy en día, hermanos, usted y yo no tenemos que levantar altares de piedra o de madera. Usted y yo
no tenemos que levantar ni poner velitas en nuestra casa a una foto de un Sagrado Corazón o a una cruz. ¿Me están oyendo esto, hermano? No tenemos que poner una velita detrás de la puerta de nuestra casa o allá en nuestra habitación. En estos tiempos, hermanos, Dios no nos está mandando a levantar altares físicos, pero sí nos está pidiendo, quiero que se vaya conmigo, Primera de Pedro, por favor, allí en su Biblia, allí casi al final de su Biblia. Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 5. Los altares se edificaban de piedras, y a través de estas piedras y a través de estos altares el Señor enviaba, esto atraía el fuego y la presencia de Dios. Pero hoy no necesitamos levantar altares de piedra. Hoy usted y yo, la Biblia nos manda, la palabra del Señor nos manda, que dice en el verso 5, vosotros también como piedras, diga conmigo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira, hermano, qué tremendo. Ya no tenemos que presentar altares de piedra, porque las piedras somos nosotros. Había una cualidad, hermano, en los altares, que la piedra, que yo estaba averiguando, que la piedra que ponían en los altares no era cualquier piedra. Dice la Biblia que Elías tomó 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Pero esas piedras no eran cualquier piedras, eran piedras escogidas, hermano. Eran piedras, hermano, que eran de alguna manera apartadas con ese fin. Yo le voy a decir una cosa, hermano. El altar que Dios está esperando para que el fuego descienda es que tú y yo seamos piedras vivas, hermano. Que estemos preparadas para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Los altares ya no son físicos, los altares somos nosotros, hermano. La palabra dice: presentémonos pues como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse. ¿Cómo está tu altar esta mañana? La madera, dice que también eran edificados de madera. La madera no era cualquier madera tampoco. Era madera que era apartada especialmente con ese fin. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros, nuestras vidas se convierten en altares. Todo el tiempo delante de Dios yo soy un altar. Las 24 horas del día mi vida es un altar, y como altar yo tengo que estar presentando sacrificios agradables, es decir, una vida que le agrade a mi Señor, una vida, hermanos, que esté caminando conforme a la palabra del Señor, porque esos son los sacrificios que al Señor le gustan. Obediencia pido, dijo el Señor. ¿Qué clase de altar somos nosotros? ¿Sabe? Estamos pasando problemas difíciles en nuestra vida. Aquí te doy la llave, hermano. ¿Quieres ver el milagro? Conviértete en un altar que caiga y que atraiga el fuego de Dios para tu vida. Si los altares atraen la gloria de Dios, conviértete en el altar que Dios quiere que seas. Conviértete en el altar. Elías levanta el altar para atraer el milagro. Lo que pasa es que muchos queremos ver el milagro de Dios, pero somos altares arruinados, pecaminosos, desobedientes, rebeldes, obstinados, hermano, que no queremos dejar la vieja vida, que no queremos dejar el pecado, que no queremos dejar nuestras cosas. ¿Cómo va a descender el fuego? ¿Cómo va a descender el fuego, hermano? ¿Usted cree que si Elías no hubiera sido el hombre de Dios que era, Dios hubiera enviado el fuego? Yo creo que no, hermano. Lo hubiera avergonzado delante de los 450 profetas. A veces nosotros pasamos vergüenzas como hijos de Dios y somos avergonzados porque levantamos altares arruinados, mediocres, miserables.
Le venimos a dar a Dios lo que nos sobra, lo que no queremos, lo que ya no necesitamos. ¿Y usted cree que Dios se va a congraciar con esos altares? Le damos el servicio a los trabajos, a nuestras oficinas, a nuestras obligaciones. Vamos y le damos mejor, estamos temprano en la oficina. Pero cuando se trata de presentar el altar del servicio que va a traer la gloria de Dios, le damos lo peor, hermano. A Dios no le des las obras. No, Dios no quiere tus obras, hermano. No quiere tu lástima. ¿Por qué no desciende el fuego? Porque nuestros altares no atraen la gloria de Dios. Nuestros altares, en lugar de ser altares que atraigan la bendición, atraen juicio y castigo. Muchos de nosotros, hermanos, no estamos viendo la mano de Dios en nuestra vida. Y a veces a mí me toca mucho el corazón que veo gente necesitada en la iglesia. Gente que está pasando momentos difíciles. Pero le voy a decir una cosa: no presentan altar. No levantan altares. Yo le decía a una persona en una consejería y me decía: pastor, estoy sufriendo tantos problemas y estas cosas. Y yo le confronté y le dije: sí, hermana, le dije, pero yo no la miro en la iglesia. Ay, sí, pastor, es que verás que no he tenido tiempo. Ahí está, le dije yo, ahí está. Sígale dando al César lo que es del César, pero a Dios dele lo que es de Dios. Usted está mal porque su altar está mal. Pero qué diferente es cuando aquí como hay gente necesitada, también ha habido gente que ha logrado traer el milagro de Dios por causa de su altar. Han preparado altares, han ofrecido altares que han subido ese fuego como incienso de olor grato. Y cuando Dios mira un altar, Él derrama su gloria. Por eso esta mañana, yo no sé cuál es tu necesidad, pero tú puedes recibir un milagro de parte de Dios esta mañana si tu altar atrae el milagro. El secreto de tu milagro está en el altar que tú levantes. ¿Por qué será la finalidad de los altares? Atraer. Recién convertido, recuerdo, comencé a pasar un momento de sequía espiritual en mi vida. De repente, aquello que era de mucha alegría para mí comenzó a ser indiferente. Llegaba a la iglesia y sentía que ya me aburría el culto. En la alabanza ya no adoraba ni cantaba como antes lo hacía. Y me comencé a hablar a mí mismo y comencé a ver y me pregunté: ¿qué te pasa? Había un momento de una sequía espiritual en mi vida. ¿Qué te pasa? Recuerdo, hermanos, que no tenía ánimo de buscar a Dios. Había dejado de orar, había dejado de leer la escritura. Había dejado, hermanos, de mis devocionales, ese momento de comunicarme con Dios. Y estando un día allí en la iglesia, recuerdo en un culto de las 5 de la tarde, al culto, en nuestra iglesia central, el culto comienza a las 5 y termina ahí eso al filo de las 7 de la noche. Recuerdo que terminó el mensaje, la gente se comenzó a despedir y yo me sentía cargado por mi condición espiritual. Me sentía muy cargado y decía: ¿qué me pasa? No siento tu presencia, Señor. Hay unos momentos en la vida que eso nos pasa. Hay un momento en que yo me sentía apagado. La gente se comenzó a ir. Recuerdo que comenzaron a apagar las luces y yo estaba sentado en uno de los últimos lugares. Y recuerdo que cuando la gente se comenzó a ir y comenzaron a apagar las luces, yo me vine caminando y me vine a arrodillar al altar. Y me postré ahí. Y le dije ese día al Señor: Señor, no me voy a ir de aquí esta noche hasta que tú no me toques. No me voy a ir este día, Señor, hasta que yo no sienta tu presencia. Y recuerdo, hermanos, que yo me fui ahí
Algunas de las personas que estaban ahí dijeron: qué bonito que se está quedando alguien orando, nos vamos a quedar nosotros también. Y otra gente se quedó. Y cuando yo abría mis ojos, de momento miraba que estaban unas 5 o 6 personas a lo largo del altar también ahí orando. Y todos, cada quien con su necesidad. Pero yo estaba diciéndole, mi oración era: Señor, yo quiero volverte a sentir. Porque hace un par de meses, en ese mismo altar, yo estaba, recuerdo que había llegado el ministerio Roca Eterna. Habían llegado a ministrar a la iglesia a un evento. Y en ese mismo lugar yo estaba levantando mis manos y llorando, hermano, a lágrimas, diciéndole al Señor: esta es la vida que yo quiero. La vida yo la quiero contigo. Esto para mí es la vida. Yo estaba tan tocado por la presencia de Dios. Pero meses adelante estaba frío y seco. Y en ese mismo lugar llegué y le decía: Señor, aquí en este lugar lloré, aquí en este lugar yo te dije que esta era la vida que yo quería vivir al lado tuyo. Hoy no te siento, Señor, tócame. Mientras estaba ahí, hermano, yo creo que pasó más de 1 hora, cuando de repente, hermano, comienzo a sentir algo aquí en el pecho. De esas veces que uno llora con el alma, que usted no puede ni tan siquiera, hermano, llorar, porque no puede ni gesticular el llanto. Yo sentía algo, hermanos, algo en mí, cuando de repente, hermano, no sé cómo, comienzo a llorar como un niño. Comienzo a llorar y yo no entendía por qué lloraba, pero algo yo supe ese día, hermano, que hay algo poderoso cuando yo vengo al altar, cuando yo levanto mi ofrenda, mi incienso, mi holocausto delante del Señor. Ese día, hermano, me levanté de ahí y me fui a la casa totalmente renovado, como que me habían cargado espiritualmente, hermano. Yo me fui en el carro con el gozo de Dios. Yo me fui a la casa, hermano, con la alegría del Señor en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando restauramos el altar, la Biblia dice, léalo conmigo por favor, en Primera de Reyes, nuevamente. Primera de Reyes, capítulo 18. En el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Mira lo que dice ahí. Y él arregló el altar. ¿Qué tengo que hacer yo esta mañana? ¿Quiere ver el milagro? Dígale al vecino que está a su lado: arregle el altar. Dígaselo. Arregle su altar. Arregle su altar. Amén. Arregle su altar. ¿Cuántos me están viendo aquí? Dígame a mí. No les escuché, hermano. Ahora yo se lo digo a usted: arregle el suyo. Arregle su altar. ¿Quiere atraer el milagro? Arregle el altar. Ahí está la clave. Yo tengo que arreglar y preparar el altar. ¿Dejaste de orar? Arregle el altar. ¿Quiere ver la mano de Dios contigo? Arregla tu altar. La palabra dice, usted ya bien conoce esto, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice en el versículo 6 de ese mismo capítulo: y aquí os traeré sanidad y medicina. ¿Sabes dónde está tu milagro? En el área de tu salud, con tu altar. Levante su altar. Los altares, no se olvide de esto. La finalidad del altar es atraer a Dios. Es atraer la presencia de Dios. Necesito un milagro en mis finanzas. Levanta tu altar, hermano. Yo quiero traer los milagros. Hermanos que tienen negocios propios aquí, que tienen sus negocios, yo les quiero decir una cosa: ustedes no dependen de la economía de este mundo, hermano. Ustedes no dependen de si el diario de hoy o la prensa gráfica dice que la economía está de mal en peor. Ustedes dependen de la economía del cielo. Son hijos de Dios. Pero para ver la gloria de Dios, levanten su altar.
que atraiga la gloria y el respaldo de Dios con sus clientes. Levante su altar. Bueno, fulanitos, todos los lunes vamos a tener reunión, vénganse una hora antes, vamos aquí a tener un devocional, vamos a orar y a poner este negocio en las manos de Dios. Si este negocio está bendecido, ustedes también. Así es sencillo. La empresa donde usted trabaja va para mal, levanta tu altar y tú la levantas. Así es sencillo. Las cosas están mal en tu familia, arregla tu altar. Vénganse, marachitos, siéntense aquí. Vamos a pagar el internet, vamos a pagar el cable, vamos a pagar Netflix, vamos a pagar todo. Vamos a orar. Y aunque usted no sepa la Biblia, agarre una porción y le voy a leer esto, Apocalipsis 7:14, en la bestia de las 10. No. Y póngase a leer la Biblia, pero arregle el altar. Hijos, a partir de este día vamos a orar para que la bendición de Dios venga. Los altares, hermano, conectan el cielo con la tierra. El altar que levantes esta mañana va a conectarte. Va a conectarte, hermano. Va a conectarte con tu milagro. Tu altar, tu altar. Tiempo se me va, pero los altares eran levantados de piedra o de madera. La Biblia dice que nosotros somos esas piedras vivas. ¿Qué tipo de altares nosotros debemos de levantar, hermano? Altares, hermano, de adoración número 1. Los altares tenían una primera finalidad, que a través de eso el nombre de Dios fuera alabado y exaltado. Tu altar tiene que tener esa finalidad. Tu altar, por eso los mejores altares que levantamos. Mire, muchos desprecian la alabanza y la adoración en las iglesias. Voy a llegar después de la alabanza, dicen uno. Mire esos hermanos. Aplaudan, hermanos, para eso que se lo merecen. Voy a llegar tarde, mi amor, espérate que la palabra comienza a las 10:30. A esa hora voy a llegar. Te estás perdiendo uno de los mejores altares. Tempranito deberías estar aquí para cuando los muchachos adoren, no importa quién cante, quién toque. Usted sabe que usted tiene que levantar una adoración, un altar de adoración y alabanza. Ay, pero es que yo no canto bonito, hermano. Yo tampoco. Pero hay algo poderoso cuando tú levantas tu adoración a Dios. Hay algo precioso cuando tú levantas tus manos y comienzas a adorar al Señor y no te importa quién esté a tu lado o si canta bien o canta mal, pero tú estás diciendo: mi corazón entona la canción. Y en el cielo, hermano, cada vez el cielo se va haciendo más bajito, más bajito, más bajito, más bajito. ¡Ay! Hasta que usted agarra su milagro. Porque tu altar atrae la presencia. Por eso, en la alabanza y en la adoración, algo precioso. Cadenas se rompen. Cadenas caen. Ay, el pastor venía todo así, mire. Ay, pero ahora, pastor, aleluya. Qué lindo, altar de adoración. Segundo altar, el altar representa también obediencia. Yo tengo que vivir conforme a lo que me manda la palabra de Dios. Yo tengo que vivir en obediencia. Si la palabra del Señor me dice, me manda, me establece, yo tengo que obedecerla. Yo tengo que obedecer la palabra. El altar es obediencia. Obedezca. Obedezcamos. Es clara la palabra. Es clara. Obedezca a Dios. Usted que ha comenzado a caminar en los caminos del Señor, usted que es tierno en el Señor, obedezca. Le voy a dar un secreto: no deje de congregarse. Eso lo va a cambiar. No importa cómo usted venga a la iglesia, no importa cómo usted venga, pero no deje de congregarse, porque Dios va a hacer su obra.
Aquí estoy, Señor. Obediencia, obediencia. Esto no le agrada al Señor, no lo voy a hacer. Obediencia. Tercero, ¿qué hace? Hermano, ¿qué sucede con el altar? Porque el altar atrae la gloria de Dios, atrae el fuego. Elías le atrajo el fuego. Porque el altar, hermanos, el altar, Elías tenía que hacer algo: humillarse. La humillación. Un altar siempre es puesto en alto para recordarnos que Él es el grande y que no soy yo, hermano. Es para reconocer que Él es el Dios todopoderoso y que yo soy incapaz. Hay algunos que queremos darle órdenes a Dios. Hay algunos que queremos doblarle el brazo a Dios. Y no es así, hermano. Lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Si es tu voluntad, Señor, yo me someto. Humildad. Qué lindo es cuando somos humildes, hermano. Qué lindo cuando hay esos altares llenos de humildad. Y por tiempo corro con esto, hermano. Altares de servicio. Métete a servir a Dios. Sirve a Dios con todo tu corazón. Sirve a Dios. Haga de su vida cristiana una vida de servicio. Y para servir a Dios, hermano, no solamente es aquí arriba. Como decimos siempre, si aunque nadie se lo diga, véngase un día, una media hora antes de cada culto, agarre un trapito. ¿Y para dónde va usted? A la iglesia. ¿Qué vas a hacer? Voy a servirle al Señor. Véngase a limpiar sillas. Ah, pero es que usted no es del ministerio. ¿Qué importa? Yo veo que esas ventanas hoy que han llovido están sucias. Me voy a encaramar en una escalera, ¿verdad? Y usted se encarama. Sírvale a Dios. Sirva. Su altar. Su altar, su altar, su altar, su altar. Mi altar me va a conectar con el Señor. Esta mañana ya muchos están levantando altares. Y esos altares. Y por último, hermano, por último, no puedo dejar de decir esto. Siempre los altares eran altares porque llevaban una cosa: ofrenda. No te presentes al Señor nunca sin ofrenda. No te presentes nunca delante del Señor con las manos vacías. Presenta tu ofrenda. Ellos presentaban ofrenda. Aquí está mi buey en perfectas condiciones. Y lo ofrecían y lo sacrificaban. Hoy no vamos a ofrecer un buey, pero vamos a ofrecer ofrendas de olor grato. Ya sean ofrendas financieras, ofrendas de servicio, ofrendas de trabajo, ofrendas, hermano, de lo que Dios ponga en tu corazón, tu ofrenda. Elías lo puso y le dijo al Señor: Señor, respóndeme delante de estos 450 profetas. Yo quiero ir terminando aquí, hermano. Estos 450 profetas eran los profetas de Baal. Vamos a cambiar esos 450 profetas. ¿Y qué le parece si a esos 450 profetas les cambiamos el nombre y le ponemos el nombre de nuestra necesidad, del milagro? Señores, que esa deuda todos los días me desafía. Ahí está tu profeta. Señores, que esta situación en mi hogar, yo no sé qué tan grande es. Yo no sé cuántos, quizás los tuyos sean miles, pero están delante de ti hoy.
Y te vas a enfrentar el día de mañana a ellos. Te vas a enfrentar al salir de la iglesia. Y lo vas a ver ahí. Elías miraba 450 profetas de Baal desafiándolo. A muchos los desafían la enfermedad, los desafían las finanzas, los desafían sus problemas en sus matrimonios. Y todos los días 450 profetas se levantan contra ti. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar si no tengo trabajo? ¿Cómo voy a hacer con este hogar? Que las cosas en vez de mejorar están poniéndose peor. Elías miraba a los profetas. 1, 2, 3, 300, 400, 450. Ya contó los suyos. Ya los contó. Mírenlos ahorita. Miren los profetas. ¿Quiere que Dios le dé la victoria enfrente de ellos? Levante el altar. Levante el altar. La Biblia dice que el altar había estado arruinado, desolado. Por eso es que el pueblo de Israel iba en declive. Pero viene Elías y sabe que la única manera de traer la victoria a la tierra, de traer el milagro y que el fuego de Dios descienda, es arreglando el altar y levantándolo. Hay mucha gente que va a tener que salir de ahora, esta mañana, de este lugar, y tiene que ver cómo arregla su altar. Y dije, el altar ya no es algo físico. Tú sabes cómo estás. Hoy muchos vamos a tomar la Santa Cena. Es tu oportunidad de arreglar el altar. Señor, te he fallado en esto y en esto. Señor, he estado en adulterio, he estado en fornicación, he estado robando, he estado con mentiras, he estado con esto. Arregla tu altar. Si no, no viene el milagro. Hay algo que Elías sabía que Dios no lo está dando esta mañana. Y es que el altar, si el altar se levanta, el altar va a traer el cielo a la tierra y va a traer tu milagro. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dele palmas al Señor esta mañana. Incline su rostro. Hable con el Señor esta mañana. Hable con Dios. Esto es sencillo, esta palabra es sencilla de comprender. Elías arregló el altar. Elías